pie plano, y lo que es una de las prácticas que dio el doctor. Y sobre todo también algo que a nosotros nos parece muy importante es hacer un diagnóstico precoz de lo que es la displasia de la cadera. Como verán ustedes, en este congreso, una de las partes importantes que se está haciendo es un programa para la detección de la displasia congénita de cadera. La displasia congénita de cadera es una entidad que, de no ser diagnosticada, deja muchas secuelas, y deja unas secuelas para siempre. Entonces es parte de lo que nosotros tratamos de hacer, de que el médico de primer contacto tenga la capacidad de hacer un diagnóstico, que tenga la... Bueno, si no, pues yo sí le voy a preguntar al doctor Domínguez. Doctor, ¿cuál es qué tipo de maniobras son las más sencillas y las más importantes para hacer un diagnóstico de la displasia congénita de la cadera que podemos tener? O sea, que sea fácil, que sea muy sencilla y que sea uno capaz de detectar, por lo menos tener la idea de que se pueda hacer un diagnóstico desde el punto de vista de exploración. Bueno, la primera, es que nada, obviamente como toda exploración del recién nacido debe estar una integridad del paciente como tal. Segundo, hay que ver, como dije, el signo de Peter Baden, que es la asimetría de Teges, que no es patognomónico, vuelvo a repetir, pero que es uno de los signos primeros que detecta sobre todo el pediatra. Pero esto, vuelvo a insistir, es un signo que nos debe dar sospecha de la patología, que es fácil detectar y que por encontrarlo nosotros tendríamos que seguir buscándole si tiene esta alteración. El signo que tenemos que revisar es la abducción de las caderas. Esta abducción debe ser completa, no puede ser una mayor o una menor. Intencionadamente, por epidemiología, la cadera izquierda, y siendo femenina, es la que más comúnmente está afectada, pero no es exclusiva. Contamos que el 60% del lado izquierdo es el más afectado. Entonces, rangos de movilidad son signos que tenemos que evaluar. Otro de los que tenemos que ver es precisamente el signo de Galeazzi, un signo que tenemos que poner en el cúbito supino con flexión de caderas y rodillas para ver el nivel de las rodillas. No debe de haber dismetría de los mismos, es otro signo de sospecha que tenemos que evaluar. Signo de pistón, donde agarramos en esa misma posición del bebé, tenemos que traccionarlo al senil para ver si hay un jugueteo o un pivoteo de esa cadera. Si esa cadera tiene el pivoteo, bueno, pues es otro signo de sospecha. Muchas veces el hacer las maniobras de barro, que es la maniobra de tratar de sacar la cadera de posición, muchas veces el médico no se atreve a hacerlo, y eso es porque cree que lo van a dañar. Obviamente, vuelvo a insistir, como tal maniobra es una técnica que tenemos que saber realizarla, porque obviamente al buscar ese signo podríamos dañar de forma inclusive irreversible, porque podemos dañar los cartílagos de crecimiento, o si era una cadera que no era luxada o no era luxable, la podemos volver luxada traumática, ¿sí? Entonces hay que saberla realizar. Eso es en cuanto a buscar como tal. Si ya está luxado, pues obviamente sería la contraria, que es el ortodaño, una cadera que tenemos que reducirla, que es contraria a la de barro. Principalmente estas son las maneras que debe conocer cualquier médico, ¿no? Desde un punto de vista clínico. Desde el punto de vista radiológico, no necesito el goniómetro para poder hacer la medición de todos los ángulos, porque yo trace precisamente unas líneas en el borde inferior del acetábulo y en el borde superior del acetábulo, y trazar cuadrantes. Como tal, el estándar general, la metáfisis o centro de osificación primaria, que es la cabeza, debe de estar en el cuadrante inferior interno. Si no está dentro del cuadrante inferior interno, esa cadera está normal, ¿no? Son de los signos tanto clínicos y radiológicos más fáciles de buscar, sin tener que hacer mediciones de gradajes, de ángulos. También es bien importante ver que se pueden, o tenemos otros estudios a la mano. Normalmente no los hacemos, igual que en
la luxación congénita de cadera podemos mandar a hacer un ultrasonido, es una visión, una tomografía para ver una forma en 160 grados la luxación de la cadera. Entonces, sí tenemos muchas cosas como descartar esta lesión. Entonces, para que no lo olviden, y se miden ángulos, el alfa, el beta, en ese tipo de estudios para definir si está o no dentro de la cadera, cuando clínicamente no se encuentra, o dependiendo de la edad del niño. Sí, doctora. Si nosotros tenemos un tipo de marcha antes de los 2 años, o 3 años, perdón, y después, aparte, tenemos unas reservas de grasa también depositadas en la bóveda del pie. Entonces, puede dar un pie plano falso antes de esas edades. Además, la biomecánica es diferente de la biomecánica de la marcha, es decir, antes de esa edad. Entonces, es un error colocar aparatos ortopédicos antes de esa edad, porque si no tiene alguna patología, la vamos a realizar porque estamos alterando la biomecánica normal de la marcha, de la postura también. Entonces, es un error muy frecuente. Al igual como la de la displasia, colocar doble o triple pañal, que es lo primero que ya se lo saben todos los médicos, ¿sí? Que no tienen conocimiento de ortopedia, entonces dicen, no, póngale doble o triple pañal. La intención es colocar la cadera en posición anatómica, o sea que la cabeza debe estar congruente con con el acetábulo, para que se estimulen de forma recíproca para poderse formar, tanto para que el acetábulo descienda y se escabe y la cabeza se vuelva esférica y el índice de lo que es el ángulo cérvico diaficiario sea el adecuado, ya que si no, este será muy vertical y este Doctor, para la enfermedad de Osgood-Schlatter, mencionó que el tratamiento principal es el reposo. ¿Qué tanto le sirve la banda subrotuliana? Sí, hay aparatos que se pueden llegar a utilizar en conjunto independientemente del reposo, de los analgésicos no esteroideos, y subrayo mucho eso, porque lo primero que hacen es colocarles esteroides. Obviamente hay una fase donde van a estar ellos sin dolor, pero a mediano o largo plazo lo único que vamos a hacer es complicar esa patología. Entonces, efectivamente sí, ellos mejoran con esas bandas de tensión, inclusive en medicina deportiva ahorita se están utilizando esas bandas mucho, precisamente para aumentar la potencia músculo tendinosa. Sí, les favorece mucho, se llama banda para Osgood-Schlatter, precisamente es de neopreno, básicamente. Les funciona mucho, se siente mucho más confort, inclusive hay unas que vienen con gel que les favorece por el calor. El calor, hay que recordar, favorece a la vasodilatación. Estas patologías principalmente son por alteraciones vasculares, entonces el calor va a producir vasodilatación y mayor irrigación del ruido. Entonces sí favorecen, sí ayudan inclusive para otras patologías, no solamente para la Osgood-Schlatter. Así es. No hay una edad establecida como tal. Inclusive, como comenté, hay clasificaciones y no necesariamente el pie plano está en los niños. Hay adultos que tienen pie plano y hay que determinar de la clasificación qué tipo es. Si es visible, que es el más común, en un 95%, a un rígido, que sobre todo el rígido va acompañado con otras patologías como tal. Entonces, no hay una edad determinada. Aquí yo les pongo un ejemplo a los papás mucho. Si nosotros tenemos una mesa con una pata más corta, en la mesa, ¿qué es lo que hacemos primero? Se llama calzado, ¿sí? Precisamente la calzamos, la quitamos para nivelar, y es exactamente nosotros lo que hacemos. En ortopedia hay escuelas para el tratamiento del pie plano, precisamente no invasivo. Hay escuelas que dicen, como la norteamericana, que dice no, el pie plano no tenemos que ponerle ningún tipo de ortesis, plantilla, zapatos. Corregirá solo si es que va a corregir.
A un papá le decimos eso, se va a ir con otro, porque él se va a quedar satisfecho si nosotros le colocamos plantillas. Pero volvemos al ejemplo de la mesa. Tengo que entaquetarlo para precisamente la biomecánica del cuerpo se trate de equilibrar, y con respecto al crecimiento él vaya equilibrando precisamente esas fuerzas y vaya nivelando, porque precisamente por eso ya no hay tanto dolor cuando les ponemos plantillas. ¿Por qué? Porque obviamente al haber equilibrio, el equilibrio muscular va a ser obviamente paralelo, entonces no van a jalar más unos músculos que otros y no va a haber fatiga muscular. Por eso les duelen los pies, por fatiga muscular. Y es un dolor, como dice la literatura, un dolor exquisito, recibo a los padres, de que les duele en las tardes, en las noches, y esa es la característica, porque han estado de aquí para allá, no les duele luego en la mañana, sino en las tardes, noches, por fatiga muscular, por producción de ácido láctico. Entonces, ¿qué hacemos? Como les digo a los papás, si usted se pone unos tacones, o usted ha hecho una actividad doméstica o recreativa, que no está acostumbrado, le duele, ¿y qué hacemos? Nos vamos. Por eso le digo, sabia naturaleza, que dicen los bebés, mamá, sóbame los pies, ¿sí? Y la mamá, sabia naturaleza, va, agarra el pescapié, agarra el polito, le soba, siente el confort. Y es porque están precisamente distribuyendo ese ácido láctico. ¿No? Entonces, como tal, contestando concretamente, no hay una edad como tal bien establecida, sino que dependiendo de las características se utilizará o no. Estoy seguro que algunos de los presentes, posiblemente siendo adultos, tengan bioplan y sigan utilizando no zapatos ortopédicos, porque obviamente después eso es diferente. Los zapatos ortopédicos como tal, a diferencia de las plantillas, tiene cada uno de los zapatos tiene componentes orientados a una función. Pero un niño después de los 10 años, zapatos ortopédicos, primero no los van a encontrar, y segundo, por lo general son medio número más grandes, y el calzado mexicano no es fácil conseguir zapatos grandes, y tercero, el paciente no los va a aceptar, ni siquiera ya los padres lo van a aceptar. Entonces se utilizará en forma recíproca plantillas con terapia física, siempre y cuando ya hayamos, insisto mucho, clasificado el tipo de pie y evaluando bien también el estudio de la marcha, que tiene que ver, aparte de defectos posturales como el dormirse boca abajo. Recordemos que dentro de los primeros años de vida, en concreto de los 4 hasta los 12 años, es un crecimiento muy rápido, ¿sí? Y ellos se acuestan mucho boca abajo, se sientan mucho sobre sus rodillas, y eso va afectando el crecimiento y posición de los pies. Gracias, doctor. Yo quiero preguntar al doctor Suárez. Nos hablaba él, por ejemplo, de las fracturas a nivel del codo en los niños. Y la pregunta es, ¿qué secuelas generalmente dejan, y con mucha frecuencia, el mal diagnóstico, el mal manejo de las fracturas supracondilias o las fracturas ya sea del cóndilo o las fracturas de la tróclea en los niños? Generalmente el problema diagnóstico que lo tenemos es en niños muy pequeños, cuando no hay una visualización de las placas de crecimiento, los núcleos de crecimiento primarios no son visibles, y es donde se cometen errores. Pero, ¿qué secuelas nos deja este tipo de fracturas cuando son mal manejadas? Sí, para hablar de las secuelas es importante conocer la función normal del codo, que tiene un ángulo de acarreo. Nosotros, si vemos, tenemos una posición en valgo de los codos, es muy importante para peinarnos, para limpiarnos cuando vamos a hacer el baño, para comer. Entonces son de las funciones principales. Entonces todo esto no se tiene que perder, esa mesa mecánica. No es la forma del codo es una forma muy compleja, la que debemos mantener la anatomía normal. ¿Cuál es la secuela? Es un valgo más pronunciado o un varo del codo, y eso evita que los niños se lleven a hacer sus actividades normales, y principalmente si es la mano dominante, ¿no? Ya vimos que es la izquierda la que más se afecta, pero esa deformidad tan importante no les lleva a ser una mano hábil para sus actividades normales, pero sí, principalmente es el valgo pronunciado o un varo, inclusive hasta limitación de los arcos de movimiento, ¿no? Por ahí los doctores especialistas en codo pues dicen que 100 grados de movilidad es suficiente para hacer todas las actividades, pero incluso muchos niños después de la inmovilización llegan, y nos ha tocado niños que llegan con
1 o 2 meses todavía inmovilizados, sí, porque les dijeron que en la farmacia los inmovilizaran y que no tenía nada, ¿no? Entonces siempre es importante, aunque sea mínimo, una radiografía para ver que ese hueso también. Nos ha tocado niños luxados de 2 meses, que ya cuando la mamá vio que de plano no movió el codo, pues dijo, no, pues ahora sí lo íbamos a ver ortopedista, ¿no? Entonces sí es bien importante descartar todo eso por todas las complicaciones, que es el arco de movimiento limitado y los excesos del vado y valgo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, si no tienen otra pregunta, vamos a hacer un receso. Vamos a hacer un receso de 15 minutos nada más. Y vamos a modificar un poquito el horario. 15 minutos yo creo que para que se tomen un café y en 15 minutos nos vemos para seguir con la siguiente práctica.